Para conversar sobre todo eso estoy acompañado del doctor Víctor Cabrera, médico general, a quien de inmediato le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a tu público. Bueno, para seguir el curso del informe que acabamos de presentar, mucha gente, he escuchado comentarios, decir, bueno, ¿qué puede pasar? Un medicamento que no me haga efecto y punto. ¿Pero es así de sencillo o es mucho más riesgoso para la salud adquirir y sobre todo ingerir medicamentos adulterados? No, en definitiva, la afección va a darse en dependencia de la zona donde se aplica la medicación. O sea, si consideran usar algún tipo de crema o similar al aplicárselo y no tener un registro sanitario que sea válido, esto es, que esté vencido o que no sea una procedencia de la crema, puede provocar incluso hasta quemaduras en dependencia de la zona donde se aplique. Y si hablamos ya de la vía oral, que son los medicamentos tomados, hay que tener mucho en cuenta una cosa. Primero, si el medicamento ya está vencido, el efecto prácticamente va a ser nulo o prácticamente muy bajo. En definitiva, por ese lado podemos tomar en cuenta de que tomes la medicación, no te va a funcionar. Y el solo hecho, si alguien que tiene que seguir un tratamiento y por ende no genera efecto, es como si estuviera abandonando el tratamiento. En definitiva, prácticamente no le va a hacer ningún efecto. Y en segundo, y lo más peligroso es de que sí, lo puede llevar incluso hasta la muerte por reacciones cruzadas de ese medicamento. Porque posiblemente usted compre un antibiótico y a lo mejor no es el antibiótico, o a lo mejor reenvasaron la pastilla y no sabe lo que está tomando realmente. Y es la preocupación de nosotros los médicos, porque eso sí le puede provocar un daño completamente irreversible. Muchas personas acuden a este sitio, a este tipo de comercio porque ven que lo consiguen más económicamente, pero lo que en realidad están poniendo en riesgo es su salud, ¿no? Así es, su propia vida. De hecho, tenemos un decreto supremo que autorizó el uso de la venta de los medicamentos genéricos en las farmacias. En definitiva, todavía no está en la mayoría de localidades, muy bien lo decía en tu reportaje, hay observadores. El observador de la Digemit, por ejemplo, que te indica cuánto cuesta el medicamento y dónde encontrarlo. Entonces tú puedes comparar por lo menos de una manera más rápida y decir, bueno, puedo ir aquí, me sale más económico, es la parte más cercana a mi casa, y no te expones a ese tipo de riesgo que puede provocarte. Porque hay que tomar en cuenta que para poder hacer o para poder tener este tipo de venta hay que ser una persona inescrupulosa y no pensar en el daño que le puede provocar a una persona que está necesitada de salud y se le dice, es lo mismo y al final le puede hacer daño. De acuerdo, entonces la recomendación así de claro es no compre medicamentos en lugares donde por lo menos no exista la garantía. Así es. ¿No? De que lo que le están vendiendo es lo que realmente ha fabricado la empresa farmacéutica. Por supuesto. De acuerdo. Muy bien, hablemos de esta bacteria KPC que ya empieza a preocupar a muchos, ¿no? Porque sigue en aumento el número de personas que la han adquirido y sobre todo los niños. A ver, esta bacteria está y siempre ha estado en nuestro medio. O sea, de hecho, se le llama KPC, son siglas del nombre de la bacteria. Klebsiella pneumoniae, KP, y la C es Carapanemasa. O sea, hace un mecanismo de acción esta bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae que evita que sea destruida fácilmente por diferentes tipos de antibióticos. En definitiva, hay tratamientos que se dan para esta bacteria. Incluso llegamos a erradicarla. Pero no es un tratamiento de unos antibióticos. Muchas veces combinamos 5, 6, hasta 10 antibióticos. Se ha reportado que pueden ser combinación para llegar a matar a esta bacteria. ¿Y cómo es que aparece este rebrote entonces? A ver, la Klebsiella pneumoniae se encuentra en la vía intestinal. O sea, nosotros la tenemos en la vía intestinal. Y mientras que se mantenga ahí en la vía intestinal, no hay ningún problema. El detalle es, y aquí quiero llamar la atención, es de que muchas veces los pacientes van por un proceso gripal y te dicen, dame un antibiótico. Y el farmacéutico, que eso deberíamos tener un poco más regulado, incluso hasta penalizarlo, le dice, está bien, toma este antibiótico por 2 o 3 días. El paciente, 1, tiene un proceso viral, no necesita antibiótico, y 2, está haciendo resistencia a sus bacterias. Esto es, las bacterias que tiene van haciéndose más fuertes. ¿Por qué? Porque si el tratamiento, vamos a decirlo así, no es el ideal para ese tipo de bacteria, la bacteria va adquiriendo mecanismos por los cuales reconoce ese antibiótico y dice, a la próxima que él venga, ya sé cómo voy a atacarlo. O sea, de manera general es como cuando te dicen, guerra avisada no mata soldado, prácticamente lo que le está diciendo la bacteria. O sea, yo te estoy enseñando que este antibiótico trabaja así y tú creas cierto mecanismo de defensa porque ese antibiótico no te hace efecto. Por eso la importancia de no tomar antibióticos si es que estos no son prescritos por el médico. En definitiva, incluso hay personas que toman, no, el médico me dijo, tómalo por 3 días, un ejemplo, una citromicina y te dicen, me tomé una semana. Pero espérate, no tiene ningún efecto. O te dicen, me lo dijeron cada 12 horas y estoy tomando cada 6 horas. O sea, lejos de ayudarse, muchas veces
Si bien es cierto, puede ser el tratamiento ideal que el médico le ha dado, pero si usted lo varía, el efecto no puede ser el deseable. Entonces, lo que uno genera es una resistencia al antibiótico por haberse automedicado o por una mala dosis, digamos, en un caso determinado, de un antibiótico determinado. Y no solo estamos hablando de la Klebsiella, o sea, tenemos una amplia variedad de bacterias que producen ese tipo de resistencia, y de ahí que nosotros tengamos que enfocarnos en un tratamiento mucho más específico para poder destruir la misma. Ahora, ¿por qué se produce más en los niños? Al menos eso parece ser según los casos registrados. A ver, en realidad aquí hay un tema importante. Cuando tienes un paciente con la bacteria, muchas veces es asintomático. Entonces, el niño puede sentarse, estar en un área hospitalaria, que generalmente lo vas a encontrar en la bacteria, se puede relacionar con otro tipo de niños y ahí viene el contagio. Sobre todo porque el niño tosió, estornudó, o porque las manitos las tenía, fue al baño, se lavó las manos. O sea, la transmisión va por ahí. Entonces, se ve más en niños, en mujeres embarazadas, en pacientes con VIH, en pacientes con cáncer, porque su sistema de defensa todavía no tiene la madurez suficiente o, en el caso de las enfermedades que he mencionado, está debilitado. Entonces, al estar debilitado, en definitiva, la bacteria es más fácilmente proliferable. Esta bacteria se encuentra en medios, generalmente en medios hospitalarios. Se han encontrado, y hay reportes en buses, en estaciones de cine, o sea, hay reportes de la misma. Donde quiera que la gente... Pero donde predomina es en los hospitales. ¿Por qué? Porque en un hospital yo trato a un paciente y le pongo antibióticos de amplio espectro, o sea, antibióticos fuertes, para destruir cierto tipo de afecciones que le está dando. Un ejemplo, el paciente entra por neumonía, considero que es una neumonía por neumococo, que era lo más común, le empiezo a atacarlo, destruir la neumonía, pero creo cierto mecanismo de resistencia a las bacterias que él ya tiene. Y si a eso le asociamos que el paciente viene o se le coloca un ventilador, en definitiva esa bacteria se mantiene en el ambiente y puede generar mayor resistencia a los mismos. Por eso es de que es más fácilmente contagiable. Y por eso cuando hablamos del caso del hospital donde ocurrió este brote, es porque en definitiva, o sea, muchas veces el niño puede estar asintomático al inicio, ya produjo la contaminación de la bacteria a otras personas, y es donde se aplica el protocolo, ¿no? Tengo un paciente que tiene el diagnóstico, lo retiro del área, lo aíslo y empiezo a ver cómo yo voy a tratarlo. Eso es realmente lo que es un exceso pensar, perdón, que a los niños, salvo que tengan que ir para ser revisados por el médico, mejor es evitar llevarlos a los hospitales, a los centros hospitalarios. En definitiva, hay normas que tratamos de hacer que el paciente lo cumpla. Entendemos mucho. Yo tengo que ir a hacerme ver con el doctor, llevo a mi hijo que me acompañe. ¿Lo pongo en riesgo? Lo está predisponiendo a que se enferme de cualquier tipo de cosas. No solamente por la bacteria que estemos ahorita hablando, que es la KPC, puede ser incluso por un beso viral, que el paciente de al lado tiene neumonía viral y está tosiendo, puede ser hasta por TBC, que entra a un área donde hay pacientes con TBC, puede ser infinidad de bacterias, infinidad de virus que pueden llegar a alojarse en el hospedero que está debilitado y se enferma. Por eso es que nosotros tratamos de que los niños menores traten de no acudir al hospital. No es por un tema de que digan es que vamos, el hospital no quiere, el médico no quiere. Es un tema de protección al mismo. Claro, incluso. Claro. Eso debería difundirse más. En definitiva, creo que debemos hacer una campaña más de pacientes que son inmunodeprimidos, o sea, los que están un poco debilitados por enfermedades como le vuelvo a repetir, cáncer, VIH y otras, darle la información de que si usted va al hospital tenga mayor medida de protección. Si yo, por ejemplo, voy como diabético a ver a mi tía que está hospitalizada, hay que extremar más las medidas, más lavado de manos, hay que cubrirse más con el cubrebocas, incluso usar el equipo de protección que en su caso lo requiera, porque usted dice, no me va a pasar nada, pero en definitiva, usted puede ser un portador no sintomático, como le pasa con el tema del KFC, y el que está al lado lo contagia y sí desarrolla la enfermedad. Entonces es importante. Entonces, medidas preventivas. La primera, no a la automedicación. Definitivamente. ¿No? Segundo, estas medidas, sobre todo para los pequeños o las personas enfermas, los adultos mayores, restringir o tomar por lo menos las medidas de seguridad necesarias cuando se va a visitar un centro hospitalario. Así es. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Higiénico-dietéticas, como los que hemos conversado, lavado de manos, es una de las cosas más importantes, sobre todo el uso de cubrebocas. El alcohol en gel, el alcohol en sí ha demostrado que es efectivo contra la mayoría de las bacterias, incluso hasta los virus. Entonces, cuando lo usamos, también ayuda bastante a protegernos. Pero no reemplaza el jabón, ¿no? No, en definitiva no. O sea, nosotros, claro, siempre buscamos que se haga el lavado de manos, pero si tenemos la opción por la premura, se entiende bastante por el tema, el estilo de vida que tenemos aquí en el país,
alcohol en gel es bastante bueno para evitar o desarrollar mayor tipo de complicaciones. Creo que hoy, en estos días, no sé cuándo es el día del preservativo, y se ponen a regalar preservativos, pónganse a regalar jabones. Debemos tener un día del jabón, ¿no? En definitiva sería una buena propuesta. Un día del jabón para que la gente llegue a su casa y lo primero que haga es lavarse las manos. Yo creo que deberíamos, o sea, además de hacerle el honor al jabón, deberíamos de tratar de dar un poquito más de difusión a las medidas de promoción y prevención de salud. O sea, hay que enfocar a la gente con el hecho en el cual las medidas higiénicas hay que extremarlas. Porque no estamos hablando de la KPC, pero hace un tiempo hablamos de otros tipos de bacterias y hace un año hablamos de otro tipo de virus y hace un tiempo, o sea, siempre hay enfermedades que tienen su rebrote, que sabemos que están ahí y como médicos conocemos que están ahí. Lo que pasa es que había una alza un poco más elevada, pero entonces, ¿cómo lo evitamos? Si usted desde antes está enfocando al familiar, enfocando a todo lo que es en sí la población y decirles lavado de mano extremo, evite el contacto con personas enfermas, y un punto en el cual el chip se te graba y tú ya automáticamente lo haces y reduces bastante la morbilidad, o sea, la capacidad para enfermar a la población. Nos queda un minutito casi. Quisiera precisar un par de cosas sobre el coronavirus. ¿Ya? No ha llegado al país, no se ha reportado ningún caso. Sin embargo, ya comienza a generar un pánico a nivel internacional. Así es. Lo que nos preocupa del coronavirus es, a ver, si tenemos una comparación entre lo que es la influenza y el coronavirus, que la influenza es la gripe, la influenza ha matado muchas más personas que el coronavirus, en definitiva. O sea, en estadística, por ahí podemos decir, bueno, el coronavirus no es tan fuerte en la capacidad para provocar mortalidad a comparación de influenza. Pero aquí hay algo importante y lo que nos preocupa es que ese coronavirus pueda mutar. O sea, de estar en la capacidad ahora que se puede tratar o se puede mantener a que pase una segunda fase y sea mucho más difícil de tratarlo, eso es lo que nos llegará a preocupar. Por eso es que las medidas se tienen que extremar, sobre todo la entrada de personal, mejor dicho, de personas que vengan del extranjero. Hacer esas migraciones debe estar ahí y decir, a ver, control de temperatura, control de síntomas, ninguno. Sobre todo en las zonas donde tenemos el brote. Claro. Creo que así reduciremos bastante la capacidad para enfermarnos. Es una manera preventiva, ¿no? Ahora, según la reunión de los científicos, expertos, sí. Año y medio tomaría por lo menos desarrollar una vacuna. La formación de una vacuna, así es. Pero si extremamos nuevamente, relacionado al tema, y vamos a juntarlo con el tema de KPC, si extremamos las medidas higiénico-dietéticas, lavado de manos, comer alimentos ideales para el paciente, no la automedicación, reducimos bastante este tipo de contagio. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el médico general Víctor Cabrera y desde aquí vamos a emprender una campaña para que el Día del Jabón, definitivamente, ¿no? Como política de salud pública, podría ser como política de educación. Bastante interesante, ¿no? Sí, y los medios de comunicación, que tenemos mucho ahí que hacer.